Dragon Ball es una obra que se ha caracterizado por sus peleas emocionantes, sus transformaciones icónicas y personajes entrañables. Pero, sin duda alguna, algo que también destaca son los villanos. Personajes que, ya sea por su poder o por su inteligencia, buscaban darle problemas a los protagonistas y cumplir sus planes malignos. Pero, ¿te has preguntado cuál es el mejor villano de Dragon Ball? Sigue viendo este video para descubrirlo. Para empezar, hay que plantearnos la pregunta más obvia. ¿Qué hace que un villano sea bueno? Hay algunos recursos narrativos que nos dan las bases para que un personaje sea un villano y no un antagonista. Por ejemplo, un antagonista puede ser un personaje que simplemente está en contra de los ideales del protagonista. Un ejemplo de esto es Blue, de Pokémon Rojo y Azul, quien, aunque no es una persona malvada, siempre está metiéndose en el objetivo del protagonista. En cambio, un villano debe ser un ser enfocado en la maldad, cometiendo actos que son realmente malos. Un ejemplo de esto es el Joker de Batman, quien siempre busca dañar a otros ya sea física o mentalmente. Otra diferencia un poco menos notable es que el antagonista no siempre es un quién, sino que puede ser un qué, como ocurre en El Naufragio, donde el antagonista es el océano y la tormenta, al no dejar que el personaje de Tom Hanks logre su cometido de volver a casa. A lo largo del video iré mencionando más características de un villano, pero por ahora haré una última aclaración. En este video hablaremos de los villanos del manga y de las películas. No hablaremos de los videojuegos como Heroes o Xenoverse, ya que aún no analizo esas obras. Sin más por añadir, empezaremos descartando a la mayoría de villanos que no pueden llegar a ser el mejor villano. Empezamos con el Dragon Ball clásico. Descartaremos a personajes como Pilaf, el Maestro Zuru, la Patrulla Roja, lo de sus películas y Piccolo Jr., ya que estos personajes o son solo cómicos, o realmente no tienen nada que los haga competidores del título de mejor villano. Esto nos deja con Piccolo Daimaku. Sin duda alguna, fue uno de los villanos que más destacó en el manga. No solo un hijo suyo mató a Krillin, marcando un dolor enorme en Goku, sino que era un ser tan peligroso que hacía que el maestro Roshi temblara de miedo solo con ver su símbolo. Aquí entramos en una característica más de un buen villano: la presentación. En narrativa, la presentación de un villano es de mucha importancia, pues es el momento en que se crea una impresión en el espectador. Esta puede ser directa, donde el villano aparece, mostrando de inmediato su poder o superioridad. Uno de los mejores ejemplos audiovisuales es de igual forma el Joker en El Caballero de la Noche, donde un simple robo a un banco se vuelve un caos de traiciones que termina revelando que el propio Joker era el ladrón al que iban a asesinar, marcando así cómo serían en adelante sus planes. O también puede ser indirecta, donde el villano no aparece pero se hacen menciones de por qué es tan peligroso. Un ejemplo de esto es Voldemort en Harry Potter, donde Hagrid nos explica quién era y por qué era tan poderoso, al punto que hasta decir su nombre generaba tanto miedo que lo apodaron Quien Tú Sabes. En el caso de Piccolo Daimaku es este segundo tipo de presentación, ya que Roshi nos da una breve explicación de quién es y el caos que sembró en el pasado, al punto de que la única forma de detenerlo fue el Mafuba, una técnica que incluso le costó la vida al maestro de Roshi. Pero no se quedó ahí, pues cuando peleó demostró ser un villano que, aún estando débil, logró dejar a Goku al borde de la muerte, de la que solo se salvó de milagro. Y no solo eso, una vez cumplido su deseo, Piccolo Daimaku elimina a Shenlong, evitando que alguien pudiera desear algo que arruinara su conquista mundial. Con esto marcaba el inicio de su era de reinado, o eso creía él. Goku, ya recuperado, logra beber el agua ultra sagrada y obtiene el poder suficiente para enfrentarlo. Aunque Piccolo usa jugadas cobardes, termina siendo eliminado por el puño de Ozaru, no sin antes soltar un huevo que sería su reencarnación. Sin duda alguna, Piccolo Daimaku fue un enemigo que no solo fue presentado con impacto, sino que también fue una amenaza real para los protagonistas. Una amenaza que no se podía resolver con transformaciones convencionales ni con la fuerza original del protagonista. Pero, aún con todo eso, Piccolo solo llegaría a estar en el top 5 de los mejores villanos. ¿La razón? Que el tipo se confía con demasiada facilidad. Y a ver, soy consciente de que la mayoría de villanos de Dragon Ball se confían cuando el guión lo requiere, pero lo de Piccolo ya roza lo absurdo. Después de haber sido derrotado por el Mafuba, lo lógico sería aprender de su error y eliminar esa posibilidad. Pero aquí viene su primer gran fallo. ¿Cómo es que nunca se pregunta quién fue el tipo que lo encerró y si acaso dejó discípulos que pudieran aprender la técnica? Esa estupidez no acaba ahí. En la primera pelea contra Goku no tengo problema, ya que si busca verificar que el corazón de Goku deje de latir.
Además, no hubiera importado que tuviera super oído namekiano, porque narrativamente hablando Goku no podía morir ya que estaba protegido por el deseo de Bardock. Pero mi problema es con la segunda pelea. Piccolo Daimaku ya tenía a Goku a su merced después de tomar a Ten Shinhan como rehén. ¿Y qué hace? Le lanza piedras para que no se pueda mover, pero en el movimiento más imbécil de todos, le deja un brazo útil. Y lo que pasa es más obvio que nada. Es derrotado con ese brazo. Gracias a Akira, Piccolo Jr. aprendió de sus errores, aunque demasiado tarde. Pasamos a la parte que la mayoría le gusta, Dragon Ball Z. Aquí iremos más lento, pero sobre todo habrá una decepción para muchos. Pues empezando con los descartes tenemos a Raditz, Nappa, el ejército de Freezer, King Cold, la mayoría de los androides y toda la maldita saga de Majin Buu. Y la razón es sencilla, no dejan de ser personajes que cumplen el papel del típico que destruye y ya. Por ejemplo, en el caso de Raditz, es un villano que solo sirve para abrir la trama y presentar la amenaza. En las películas es igual, villanos genéricos que solo buscan destruir. Y antes de que vengan a llorar los fanboys del Broly de Z diciendo que es súper complejo, les sugiero ver mi video donde analizo ambos Brolys. Ahora sí, empecemos con los villanos que valen la pena. Vegeta en la Saiya Saiyajin es la única vez que funge como villano, ya que más adelante pasa a ser antagonista y finalmente aliado. Durante su tiempo como villano tuvo una presentación indirecta hecha por Raditz, y al momento de pelear demostró ser un rival de temer, pues lograba darle problemas a un Goku que había entrenado con Kaiosama. Sin embargo, fuera de eso, Vegeta solo califica para una mención honorífica, ya que en su propia saga no mostró lo suficiente como para ser considerado el mejor villano. Lo cual, de hecho, es algo positivo para él, porque su desarrollo como héroe fue mucho mejor que su etapa de villanía. Freezer en Z es un villano que se puede poner al nivel de los más grandes en cuanto a presentación audiovisual. Aunque su introducción también es indirecta, es de las mejores que se han dado en Dragon Ball. Y es que en un inicio, Freezer no hace nada realmente destacable hasta casi el final. Sí, tiene su combate contra Nile, pero ahí tampoco muestra algo muy diferente de lo que ya habíamos visto. Sin embargo, cuando llega su momento de actuar, parece estar a la par de Vegeta. O al menos eso se pensaba, porque al transformarse lo deja en ridículo y atraviesa a Krillin, dándonos una de las escenas más impactantes de Dragon Ball Z. Y luego está Piccolo, que al llegar también se convierte en testigo de su poder, pues al pasar a su tercera forma lo deja como queso rallado. Pero lo más impresionante llega con su forma final. Es ahí cuando realmente vemos por qué se hace llamar el emperador del universo. Un solo rayo de ki suyo fue más rápido que todos nuestros guerreros Z. Y no solo eso, ¿cómo sabes que Freezer realmente es un ser temible? Muy simple, cuando incluso el orgulloso príncipe de los Saiyajin, Vegeta, termina llorando de impotencia por el poder de Freezer, al punto de perder sus ganas de pelear. Si el ser más orgulloso que conocíamos lloraba de impotencia, ¿de qué otra cosa sería capaz Freezer? Por suerte para el mundo, Goku ya estaba recuperado y listo para pelear contra él. Y aquí entra otra característica importante de un buen villano: la relación con el protagonista. En narrativa, este aspecto se refiere a aquello que vincula directamente al villano con el héroe. Un ejemplo claro es el de Luke Skywalker y Darth Vader. No solo están relacionados por ser padre e hijo, sino que Luke representa la luz y la redención, mientras que Vader representa la oscuridad y la sumisión de Anakin Skywalker. En el caso de Freezer, tenemos como vínculo a Bardock, pero no solo eso, sino también los objetivos. Goku es la entidad que busca detener a Freezer de una vez por todas, mientras que Freezer representa la esclavitud eterna y un mal que no piensa detenerse por nada. Bardock, al tratar de detenerlo, deja una pequeña marca en el emperador como la última resistencia de los Saiyajin. Y tener al hijo de Bardock frente a frente revive ese vínculo, pero ahora transformado en la última resistencia del universo, ya que Goku está ahí para vengar a todos. Freezer fue un villano sádico y brutal, pero por desgracia debemos pausar su análisis. ¿Por qué? Porque para hablar del resto es importante que nos transportemos a la penúltima saga de Dragon Ball escrita a la fecha de este video. Así que vayamos a la saga de Cell, con el único digno de poder calificar para el título de mejor villano. ¿O no? El caso de Cell es complejo, ya que aún siendo el villano final de su saga, es una puta mierda de villano. Y a ver, yo sé muy bien que Cell es el favorito de muchos, pero en aspectos narrativos no tiene mucho que aportar. Primero tenemos que Cell se la pasa escapando en su propia saga, y aunque al inicio tiene sentido porque era más débil que Piccolo, después nos enteramos de que siguió el mismo modus operandi durante más de 3 días. El androide destinado a ser perfecto se comporta como un bebé asustado, escondiéndose en lugar de intentar alejar a Piccolo y absorber a Ten. ¿Ese es un buen villano?
Entonces Guldo debería estar en el top 3. Pero esto no acaba aquí. Cell, aún con células de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer y hasta King Cold, no deja de confiarse. Creyó que ya tenía a Piccolo después de absorberle un brazo, y encima se creyó la actuación de Piccolo. ¿Me estás hablando en serio? El idiota tiene las células de Piccolo y no pensó que estaba fingiendo. O Cell es un retrasado, o Piccolo merece un Oscar a mejor actuación. Y sigue la cosa. Cuando absorbe a 17 ya estaba listo para traerse 18, pero adivinen quién llega a detenerlo. Claramente debía ser alguien tan rápido que Cell no pudiera reaccionar. ¿Un androide? ¿Un Namekiano? ¿Un Super Saiyajin? No, fue Tenshin Han. Sí, como lo oyen, Tenshin putas Han. El weón logra ponerse sobre él y con su Neo Kikojo frena a Cell. Y todavía falta. Cuando pierde su forma perfecta queda más claro que nunca lo confiado que era. Gohan lo obliga a vomitar a 18 en una escena que parecía sacada de otro tipo de manga. Cell desesperado decide autodestruirse para llevarse la tierra en un minuto, amenazando a Gohan con que si lo atacaba, adelantaría la explosión. Pero el imbécil no pensó que Goku podría llevárselo. Y me encantaría reírme aquí, pero todavía faltan 2 puntos que agrupé en uno. Cell, el bioandroide destinado a ser perfecto, nunca aprende de sus errores y solo se salva por conveniencias de guión. Retrocedamos un momento. Cuando pelea con Piccolo, el propio Cell admite que si quisiera podría ser una Genkidama, pero no tenía conocimiento de que Piccolo se regenera. Ya sé. En la saga Saiyajin, Piccolo no se regenera ningún miembro, pero a ver, si tienes las células de Piccolo y acceso al maldito laboratorio y supercomputadora del Dr. Gero, ¿cómo no consultas los registros? Como dijo Gero, el insecto espió desde el torneo 22, las peleas contra Piccolo y Vegeta. Cell pudo haber sabido que Piccolo se regenera, que se hace gigante, lo que sea, pero no, se quedó solo con el ADN. Y lo peor, se salva únicamente porque los personajes son idiotas. Nadie recordó el Taioken, ni siquiera Krillin, que se pregunta ¿qué hace? Y regresando a la escena de Cell semiperfecto, lo que pasa ahí tampoco tiene sentido. Tiene las células de Piccolo y Goku, y aún así repite el mismo error que Vegeta en la saga Saiyajin, no considerar que había otra persona que lo pudiera detener. Y si eso fuera poco, cuando pelea contra Trunks, se siente muy viergas diciéndole novato y explicándole su error en la transformación de tercer grado. ¿Y qué pasa después? Que Gohan lo deja hecho un mojón y Cell repite el mismo error que Trunks, lo que hasta el propio Trunks señala. Es que en serio la estupidez de Cell no conoce límites. Y lo peor es que vuelve a salvarse por pura conveniencia. La mamada de la masa cerebral, por favor. Goku lo había reventado de la cabeza para arriba y seguía vivo. Increíble. En serio no puedo creer lo mal villano que es Cell. Pero hay 2 razones por las que el bioandroide no entra en la pila de descartados. Dentro de la narrativa, las características que diferencian a los villanos son su originalidad y su carisma o personalidad. Por originalidad, Cell tiene un punto. Fue la primera vez que vimos a un villano que necesitaba de otros para volverse más fuerte, y además era una amalgama de nuestros guerreros más fuertes junto con Freezer y King Cold, lo que lo hacía parecer aún más amenazante. Una pena que al final no cumpliera con ese potencial. Y en cuanto a personalidad, Cell también suma. Un villano obsesionado con la perfección que al alcanzarla se convierte en un ser con elegancia y aire de superioridad. Pero que cuando está acorralado retrocede y se vuelve un ser desesperado. Como dije antes, es una amalgama, incluso en eso. Con todo esto, Cell solo alcanza para mención honorífica. Y ahora que pasamos a GT notarán que la cosa cambia. Para empezar, creo que a nadie le sorprenderá esto. La saga del Viaje Universal y Super 17 quedan fuera. No solo son aburridas, sino que sus villanos dan pena. Pero aquí es cuando la cosa se pone buena con el siguiente villano. Después de ser liberados de las garras del Dr. New, descubren que este estaba trabajando en un ser capaz de conquistar el universo, el cual se conoce como Baby. Y aunque Trunks trató de evitar su completación, fue en vano. Baby, una vez vivo, destruye su cápsula y dice algo que lo marcaría. Una palabra. No, una raza. Saiyajin. Sin embargo, como si se tratara de un villano por, el pendejo no dura nada, pues es acabado por un ataque del trío Saiyajin. O eso se pensaba, pues luego de que el Dr. New escapa se revela que Baby sobrevivió y termina asesinando al Doctor. No sin antes revelar que en realidad New era otra máquina creada por Baby. Creo que con esto van entendiendo dónde estará Baby, pues su introducción, aún siendo indirecta, juega con los hilos argumentales. En un momento crees que fue creado por New, en otro piensas que ya fue derrotado, pero de repente sigue vivo y además el Dr. New era un androide. Pero apenas empezamos. Baby logra meterse en el cuerpo de un niño que el trío Saiyajin salva, para de ahí ir pasando como parásito hasta llegar a Trunks, pero es detenido por Goku y Pan, obligando a Baby a escapar.
Llega a la Tierra para buscar a Vegeta, pero primero controla a Goten, luego a Gohan, y de ahí va con Vegeta, donde este se da cuenta de que el ki de Baby es similar al de los Tusfurus. Así es, esa raza que en el canon de Toei vivía en el planeta que luego sería el planeta Vegeta. Y ahí es donde Baby nos muestra de nuevo ser un buen villano al llenar el aspecto de la relación con el protagonista, ya que este sintió un rencor infinito hacia los Saiyajins por lo que le hicieron a la raza de los Tusfurus. Baby era un parásito creado por ellos, donde también almacenaron los genes del rey Tusfuro, mandándola en espacio con el objetivo de vengar a los suyos. Y aquí es donde Baby muestra otro factor importante donde es bueno, pero a la vez malo: el propósito. En narrativa, esto se define como el objetivo o misión del villano, que le da más complejidad que solo destruir cosas porque sí. Un ejemplo que ya usé anteriormente es el Joker del Caballero de la Noche, ya que este no hace lo que hace porque sí, sino que busca probar que el mundo es igual que él, y que basta darle la oportunidad a alguien para volverlo un loco. En el caso de Baby es bastante buena. Tiene como propósito vengar a los Tusuflus, quienes fueron asesinados por los Saiyajins, pero la razón por la que dijo que también es malo es por su hipocresía, ya que para cumplir su plan decide utilizar a los Saiyajins como cuerpos para traer de vuelta a los Tusuflus. Una opción más lógica dentro de su propósito sería mantener a los Saiyajins con su mente intacta y usarlos como esclavos o en última instancia matarlos. Recuerden esto porque será importante más adelante para otro villano. A partir de esto, los demás aspectos no son muy relevantes para su desarrollo, más allá de mencionar que, siguiendo con su propósito, usa las esferas de dragón rojas para pedir que se cree un planeta similar al planeta Plant, hogar antiguo de los Tusufros. También destaca su técnica Bola de Rencor, un ataque que no solo invierte el concepto de la Genkidama, sino que ayuda a comprender aún mejor la cantidad de odio que Baby siente hacia los Saiyajins. Entonces, ¿dónde pondría a Beyblade? Sin duda alguna, el Tusufuru sería un top 2 de mejores villanos, ya que no solo reúne la mayoría de las características de un buen villano, sino también porque la mayoría de sus fallos tienen buenas justificaciones o son pocos. Un ejemplo en comparación con Cell es que aunque Baby escapa varias veces, no es tan seguido como con el Biandroide, que lo hizo durante 4 días, mientras que Baby solo lo hizo 3 veces, cuando huyó en el cuerpo del Dr. Mew, cuando huyó al entrar en Trunks, y al final cuando fue forzado a salir del cuerpo de Vegeta. La mayoría del tiempo, en cambio, planeaba lentamente pasar de persona a persona, o se enfrentaba a los guerreros. También tenemos su plan de recrear a los Tusufrus, pues primero se aseguró de no tener a alguien que lo detenga, y luego se esparció en el planeta Tierra. De hecho, me arriesgo a decir que Hachi Jack es una broma junto a su creador, en comparación con Baby, ya que los actos de este último son mucho más lógicos a excepción de lo ya mencionado con los Saiyajins. Sin embargo, el top 1 será un personaje que abarca todos los puntos de un buen villano. Aquí haré un poco de trampa, ya que el siguiente no es un villano, sino villanos que abarcan un concepto bueno: los dragones malignos. Sé que son injusto, pero es la única forma en la que estos tengan sentido, ya que por ejemplo, a diferencia de Cell, estos fueron creados a la par y con una mentalidad clara basada justamente en las esferas y en los deseos, mientras que Hero primero hizo a 17 y 18, y de ahí pensó en Cell como un añadido. Pero si creen que es injusto, entonces pónganlos en el descarte. Ya entenderán mejor a lo largo de mi explicación la razón de juntarlos. Después de la saga del Super Android 17, Goku y sus amigos buscaban arreglar los daños con las esferas del dragón. Sin embargo, notaban que estaban fragmentadas. Pero, como si fuera un creepypasta, no le dan importancia hasta que invocan a Shenlong, pero en su lugar aparece un dragón distinto que amenaza con destruir a los humanos, para luego absorber las esferas y dividirse en 7, dispersándose por el planeta. Tiempo después, el anciano Kaioshin menciona que este dragón nació por el uso excesivo de las esferas, cosa que irónicamente ya se lo había dicho en la saga de Buu. Al final toda esa energía maligna se manifestó en ese dragón raro, por lo que, siendo su responsabilidad, Goku decide ir a eliminar a los dragones antes de que ellos eliminaran a la humanidad. Y aquí, hay algo que se hizo bien, pero que de haberse explotado mejor, podría haberle dado a los dragones mayor cantidad de puntos: sus deseos. Para aquellos que no lo recuerden, cada dragón representa un deseo usado en el pasado, como por ejemplo el dragón de 4 estrellas, cuyo deseo fue haber rejuvenecido a Piccolo de Imaku, o el dragón de 6 estrellas, cuyo deseo fueron unas panties. Como pueden ver, se mantiene el concepto de la negatividad de las esferas. Sin embargo, como mencioné, no se explotó de la mejor forma, ya que en sí los poderes de los dragones no tienen sentido con sus deseos. Por ejemplo, está el dragón de 3 estrellas cuyo deseo fue olvidar los recuerdos de Majin Buu, y su poder es el hielo. ¿Alguien me explica qué tiene que ver? Pero no acaba ahí, ya que algunos deseos no se explican bien por qué tienen negatividad, como por ejemplo, revivir a Bora o a Goku. Mi teoría es que si un deseo perjudica la naturaleza de la vida, se termina generando energía negativa. Sin embargo, aquí la cosa también tiene problemas, sobre todo por los deseos que escogieron, ya que pudieron haber usado el deseo de Galek Jr. de tener la vida eterna, o el del asistente del Dr. Willow de derretir el hielo que encerró su laboratorio.
Pero si solo quieren apegarse a la serie, revivir a quienes murieron por Cell. Fuera de ese apartado, los dragones malignos tienen el top 4 de mejor villano, estando por arriba de Piccolo, ya que su concepto es bastante bueno, pero sobre todo porque sus motivos de ser malos son mejores que los de Piccolo de Mako. Y esto lo digo porque aunque sabemos que es la parte mala de Kamisama, no se explica bien cómo obtuvo esa maldad. Mientras que con los dragones, desde el minuto 1 se deja en claro que son malos, ya que fueron hechos por la negatividad de las esferas y buscan castigar a los humanos por abusar de ellas. Cosa que de hecho ayuda a enseñarle a los guerreros Z una lección, la cual Trunks se explica, y cito: "No podemos depender de nada más para hacer del planeta, no, del universo, un lugar mejor. Es por esto que en conjunto son top 4, pero por ellos solos son descarte". Con esto dicho, ahora pasaremos a la recta final, Super, donde ya verán cómo terminaré diciendo una biblia de un personaje. Primero vamos a descartar a Bills, el ejército de Freezer, Frost, Heat, todos los universos en el torneo, Broly, la saga de Moro, Granola, los Hita y todos Super Hero por lo que ya mencioné antes. O son una broma, o solo destruyan porque sí, o simplemente son antagonistas. Sin más, empecemos con los únicos dos villanos de Super que se quedaron. Black Goku y Zamasu son de los villanos que más amor se ganaron por parte de los fans, ya sea por el diseño o porque sus motivaciones sonaban lógicas. Pero ¿basta eso para ser el mejor villano? Quédate para descubrirlo. Antes, debo mencionar que para Black y Zamasu usaré una amalgama de manga y anime, ya que si no, este video duraría muchísimo. Y que quede claro, aunque menciono a los dos, me enfocaré en Black. Pero hablo de Zamasu porque de cierta forma son el mismo ser. No hablaré de la variante inmortal porque me parece una pendejada enorme el cómo lo reclutaron en ambos productos, y todo lo demás. Dicho esto, empecemos. Black fue introducido junto a Trunks, y en este caso el mejor fue el anime, ya que vemos cómo destruye sin piedad, mata a Bulma y Mai de un ataque para luego revelar su figura al disiparse el humo antes de vapulear a Trunks, obligándolo a usar una semilla del ermitaño cuando llega al pasado. La introducción de Black es directa y muy buena, ya que mata a Bulma y Mai sin miramientos, mientras su identidad se mantiene oculta hasta el final, cerrando con su pelea contra Trunks. Fue una gran introducción, aunque con errores que hablaré más adelante. De ahí pasamos a su pasado como Zamasu, antes de ser Black, y aquí el manga lo hace mejor. Lo vemos enfrentando a Kibito, pero sobre todo mostrando su psicología. Para él, era una burla que un mortal pudiera superar a un dios, y luego, tras viajar al futuro de Babari, tiene la charla con Gowaz que deja claro su mentalidad. Para Zamasu, los humanos solo existen para destruir y contaminar los mundos creados por los dioses, al punto que cree que su misión como Kaioshin es castigarlos y eliminarlos, viendo la enseñanza de Gowaz como inútil. Con esto, ya podemos entender a Zamasu, una deidad que se tomaba el puesto de Kaioshin como juez de los mortales, pero con una visión extremista. No creía que hubiera buenos, sino que todos eran malvados, y como juez autoproclamado, pensaba que su deber era eliminarlos. Después del torneo de Champa y de pelear contra Goku, se va justificando cada vez más mientras se hunde en su propia locura, al punto de creerse la justicia misma. De aquí hablaría de Zamasu fusión, pero sería repetir lo mismo de Black con un poco de Zamasu. Así que enfoquémonos en lo que sabemos de Black y sus puntos como villano. Ya hablamos de su introducción y psicología, que van de la mano con su propósito. Se cree el único dios cuerdo en un mundo de pecado, al punto de solo confiar en sí mismo. También destaca por su originalidad, ya que a diferencia de Turtles, que Black se parezca a Goku tiene mucho más sentido. Además, jamás habíamos visto a un Kaioshin como un villano o algún dios en general. Otro apartado es su carisma en el anime. Se mueve con elegancia, habla con palabras que reflejan superioridad y mentalidad divina, y cuando está desesperado muestra ese trastorno de Dios en el que no deja de menospreciar a los mortales mientras se cree justicia pura. Con todo lo dicho, ya saben qué lugar ocupa Black. Así es, top 3. La razón por la que es inferior a Baby es por algo que ya mencioné que debían recordar con Baby, su hipocresía, que es un error gigantesco. Zamasu creía que los mortales eran una mierda, pero para eliminarlos usa el cuerpo de un mortal. Aunque admita su hipocresía, no deja de ser hipócrita. Además, dice que los humanos destruyen la belleza de los dioses, o sea, los planetas. Pero ¿qué hace Zamasu? Lo mismo, destruye ciudades y paisajes, al punto de dejar el cielo verdoso. Algo sin sentido si recordamos su psicología, porque incluso dejando las ciudades intactas, la naturaleza terminaría predominando.
Pero lo peor es que no actúa como un dios. En vez de purificar el mundo, parecía disfrutar masacrando, matando humanos poco a poco, dándoles la oportunidad de escapar. Y hasta resulta gracioso lo fácil que se le escapaban. Incluso si usamos el argumento de que no dominaba bien el ki, nunca se muestra que corrija eso cuando logra sentir el ki. Lo peor de todo, Black, el dios supremo, el juez divino, la entidad superior, es vencido en su propio objetivo por Majin Buu. What the fuck? What the fuck was that? Sí, como lo oyen. Buu logra matar en segundos a casi todos los humanos, dejando vivo solo a Mr. Satan porque le tenía cariño, y a Ten y Chaos porque esquivaron los rayos. ¿Y me quieres convencer de que Black, con todo su complejo de Dios, no pudo hacer lo mismo? El único que debería haber sobrevivido era Trunks. Black tiene una buena psicología, pero su hipocresía rompe con su propósito y su mentalidad. Las otras razones son que le falta una relación directa con el protagonista. No basta con haberle robado el cuerpo. Por eso Black, Goku tiene el podio de plata. Y con esto, ya saben quién tiene el oro. Así que solo me encargaré de dar un resumen y explicar por qué gana como el mejor villano. Freezer, cuando sobrevive a la Gentidama, atraviesa a Piccolo y, como tortura hacia Goku, hace explotar a Krillin para luego amenazar con matar a Gohan. Esto solo ocasiona que Goku se transforme en Super Saiyajin y reanude su pelea contra el tirano. Durante esto, Freezer, aún contra las cuerdas y teniendo enfrente lo que más temía, no deja su actitud arrogante y de superioridad, recordándole a Goku a Krillin y burlándose de que aún si su ataque no destruyó el planeta, él terminaría ganando, ya que cuando este explotara, Goku moriría al no poder sobrevivir en el espacio. Sin embargo, casi como si fuera justicia poética por Vegeta, Freezer se pone a suplicarle a Goku que lo ayude, pero el emperador, fiel a su mentalidad, se termina de burlar de Goku, y al ver que se va, empieza a sentir algo que no había sentido antes: desesperación. Pero no como la que lo llevó a tratar de destruir Namek, sino una tan enorme y penetrante que forzaba a Freezer a un solo pensamiento: debe morir en mis manos a como dé lugar. Lógicamente sabemos que eso no pasó, y que Goku lo derrotó. Pero al sobrevivir y ser reconstruido por su padre, esa desesperación no se desvaneció, sino que se intensificó al punto que, apenas curado, ordenó ir a la Tierra. Aunque también algo cambió en él. Ahora busca también probarle a Goku su fuerza, lo cual, aunque no parece un cambio mayor, es crucial para su desarrollo. Lo destacable en ese momento es mencionar que Freezer ya no es tan orgulloso como antes, al punto de tener en consideración pelear contra su padre, aunque aún creyendo poder vencerlo solo. De ahí, Freezer comete lo mismo que le recriminé a Cell. Le dice a Trunks que quienes se confían de su poder mueren primero, pero él subestimó a Trunks creyéndose muy fuerte. Pero no acaba ahí, ya que una vez lanza su ataque y el polvo se esparce, realmente creyó haber pulverizado a Trunks, y no busca confirmarlo. ¿Y por qué me quejo de esto? Simple. Con Goku se dejó en claro que no podía sentir el ki, lo que lo dejaba vulnerable a ataque sorpresa, por lo que con Trunks debió, mínimo, darse una vuelta por la zona antes de confiarse de que lo había eliminado. Freezer, de haberse quedado en Z, hubiera quedado en top 3, siendo solo superior a los dragones, pero no a Black. Sin embargo, gracias a Akira, volvió. En la resurrección de Freezer, Sorbet pide como deseo revivir al emperador, y después de juntar sus partes, el emperador regresa. Luego de obtener una actualización, sigue con su deseo de asesinar a Goku y Trunks. Y aquí es cuando su desarrollo mejora y entendemos mejor su mentalidad, ya que no solo vemos cómo, en vez de espantarse del poder de Goku, o dejarse consumir por su desesperación, le parece hasta gracioso lo obvio que es que Goku fuera superior a como era en el pasado. Aunque sí se altera un poco al oír que derrotó a Majin Buu. Sin embargo, eso lo motiva a entrenar por primera vez en su vida. Aquí es cuando no solo la relación con el protagonista se intensifica, sino que también entendemos mejor la psicología de Freezer. Él nació siendo un prodigio, lo que hizo que jamás entrenara al no verle razón, lo que explica sus acciones desesperadas de destruir Namek, o usar su 100% sin saber que drenaba mucho su ki. Pero ahora, Freezer ve hasta divertido e interesante el entrenar para medir su capacidad. Sin embargo, sigue siendo un novato, por lo que solo entrena 4 meses y después va a la Tierra. Pero Freezer no es tonto. Sabe que debe tener un plan de emergencia por si acaso, y también asegurarse de que no lo revivan.
por lo que hace planes para ambas situaciones. Una vez en la Tierra, primero manda a sus soldados a matar a los amigos de Goku, pero al ver que son derrotados, decide intervenir, ya sea matando a Piccolo en el anime o dejando malherido a Gohan en la película. Todo se resume en que llega Goku y empiezan su combate de una forma que vuelve a mostrar el desarrollo de Freezer. En vez de empezar a pelear en su mítica pose de diva, toma una posición similar a la de Goku, indicando que ya no es como antes. Sin embargo, a lo largo de la pelea, no deja de mostrar su actitud de superioridad. Luego, ambos deciden ir con todo. Goku muestra su Super Saiyajin Blue, y Freezer muestra su nuevo poder, Golden Freezer. Un poder que llegó a ser superior al Blue de Goku, pero que sobre todo representaba mejor la arrogancia y complejo de superioridad de Freezer. En la psicología del color, el dorado se asocia de forma negativa al ego, y en el caso de Freezer no es solo ego, es una forma de mostrarse como el primero, el más fuerte. Sin embargo, como mencioné antes, sigue siendo un novato, por lo que al no haber tenido una transformación anterior que aumente sus poderes, no conocía el riesgo de usarla sin perfeccionarla, lo que lo llevó a ser derrotado por Goku. Antes de ser eliminado, activa su plan de emergencia y le ordena a Sorbet que lance su rayo, con el que termina atravesando a Goku. Creyendo que ya tenía la victoria, decide ofrecerle trabajo a Vegeta de nuevo como parte de su ejército, pero aquí Freezer vuelve a mostrarnos que no ha cambiado tanto. Cuando Vegeta menciona que va a pelear, Freezer se burla diciendo que no podría ganarle, solo para ver cómo se transforma en Super Saiyajin Blue. Ahí es casi como si hubiera regresado a Namek, hasta el propio Vegeta lo deja en claro. Freezer jamás sospechó que él fuera un Super Saiyajin, y al tener al Saiyajin que antes trataba como una mascota y que hizo llorar, ahora siendo superior a él, esa desesperación renace y empieza a atacar a Vegeta más por furia que por estrategia, al punto que agota su energía de Golden Freezer. Sin embargo, antes de que Vegeta lo mate, decide usar una jugada al pasado y destruye la Tierra, aprovechando que él sí respira en el espacio. Ya había ganado, pero para su desgracia, Goku regresa en el tiempo gracias a Whis, y acaba con el tirano regresándolo a su infierno. Con esta saga vimos cómo Freezer ya es capaz de aprender y dejar de ser solo ese emperador arrogante al empezar a entrenar. Adopta la pelea como algo divertido, e incluso cuando su oponente se hace más fuerte. Sus errores son lógicos al no haber entrenado nunca y no tener un maestro que le enseñe. También vemos cómo su evolución no ha terminado, pues seguía viendo a Vegeta como ese lacayo débil y no pensó que él también sería más fuerte. Con esto Freezer hubiera sido top 2 por debajo de Baby, pero ahora se viene fuerte, y para no alargar, solo mencionaré detalles importantes. En el torneo de la fuerza, Freezer es reclutado por Goku para participar. A decir verdad, mis respetos para el anime que trató sus momentos con mayor cuidado, ya que una vez que Urana y Baba trae a Freezer a la Tierra por una hora, son rodeados por soldados del universo 9 enviados por Sidra. Freezer, fiel a su actitud arrogante, casi egocéntrica y con esa superioridad, atraviesa el brazo del soldado perro, justificando que su mano se resbaló, para luego considerar esa emboscada como una bienvenida muy animada. Este complejo de superioridad no lo hace querer huir con la teletransportación de Goku, diciéndole al Saiyajin que no tardará mucho, para luego pasar al Golden, mencionando que les está dando un trato especial. Aquí es cuando Freezer evoluciona como jamás lo hubiéramos imaginado. Goku le menciona que no debería usar la forma Golden por el desgaste, pero Freezer aprendió de su error, pues logró perfeccionar su forma dorada en el infierno. ¿Cómo lo hizo? Simple, mantuvo su corazón y espíritu en calma para mejorar su control de ki, combinando la calma con una fuerza gigantesca, todo sin mover un solo músculo. Quiero que comprendan la magnitud de eso. Freezer, el mismo que hace 3 sagas no sabía que una transformación debía perfeccionarse, estuvo atrapado en un capullo por casi un año, y logró dominar su forma dorada. Para tener un paralelismo, Goku en el manga tardó casi lo mismo en dominar el Blue, y estuvo en combates constantemente. Sin duda, Freezer empezó a volverse un gran conocedor del combate sin olvidar su amor por asesinar a seres inferiores en la escena más brutal que Toei permite. Antes de ir a lo que pasa en el torneo, debo hablar del elefante en la habitación. Freezer y Goku trabajando juntos. Muchos podrían argumentar que, al asociarse con Goku, Freezer deja de ser un buen villano, pero hay algo que ellos ignoran. El villano puede ser un buen villano aún aliándose con su enemigo, si la alianza beneficia al villano. Un ejemplo es el Joker en el arco de los cómics de Multiverso Oscuro, donde se une a Batman para acabar con el Batman que ríe, sin dejar de ser un villano. El caso de Freezer es igual. Se une a Goku solo porque hizo una promesa en la que Goku reviviría el tirano. Por lo tanto, sí tiene motivos para aliarse más allá de salvar el universo donde vive. Ya en el torneo de la fuerza,
Frost y Freezer se ponen de acuerdo en hacer una alianza. Aunque en manga y anime Frost y Freezer actúan distinto, el resultado es el mismo. Freezer le da una lección de no confiar en nadie para luego sacarlo de la plataforma. Aquí se muestra otro aspecto de Freezer y su psicología. Es un genio del engaño. No solo engañó a los Saiyajins al hacerles creer que un meteorito destruyó su planeta, sino que también engañó a su contraparte de otro universo. Esta característica suya tendrá más sentido en las siguientes sagas. Luego, Freezer ayuda a que siga la trama. En el manga fuerza la forma legendaria de Kale, y en el anime hace que Toppo pase a su forma Hakaishin. Lo más relevante pasa al final. Freezer una vez más deja su orgullo para aliarse con Goku y 17, siendo el manga donde Freezer hace un comentario curioso. Le dice a Goku que ellos prefirieron ser estrategas en vez de temerarios como él. Freezer, al ser revivido, no está agradecido, sino que amenaza con seguir haciendo maldades para luego marcharse y continuar con sus planes. De aquí sigue la película de Broly, y el momento más polémico de Freezer. En la película, Freezer busca nuevamente las esferas del dragón, pero mostrando su inteligencia, manda a secuaces débiles para no alertar a los Saiyajins, y solo se encargará de ir a la Tierra cuando tenga las 7. Cuando Kikono le pregunta sobre su deseo, Freezer muestra más desarrollo al mencionar que ya no busca ser inmortal, pues comprendió que la capacidad de no morir es un castigo infernal. Al escuchar que su soldado asume que el deseo es volverse invulnerable, Freezer menciona que el juego perdería emoción. Quiero que comprendan la importancia de esa frase. Freezer, quien antes prefería mandar a lacayos a pelear antes que él, ya abrazó los combates como algo suyo, al punto de considerarlo un juego. Si el Freezer del pasado hubiera oído eso, seguramente vería a su versión futura de forma extraña. Y ahí llegamos a la polémica de la película. El deseo de Freezer es ser más alto. Sí, como lo oyen, el tirano quiere crecer 5 centímetros. Pero, a diferencia de otros villanos, tiene sentido a nivel narrativo y psicológico. Freezer, como mencioné antes, tiene un complejo de superioridad ligado a su arrogancia y ego. Que muchos soldados lo consideren pequeño es un golpe psicológico. Para mantener ese estatus prefiere que parezca que aún le falta por crecer, lo que también ayuda a que los soldados crean que pronto será más grande. Sé que no es la mejor justificación, pero es mucho más sólida la que tienen villanos como Black y su lentitud con el plan de Zero Mortales. De ahí, Freezer aviva el deseo de venganza de Paragus, al decirle que el hijo del rey Vegeta sobrevivió, usándolo de esta forma para tener a Broly como aliado, pero aún manteniendo su deseo de ser él quien mate a Goku. Esto nos enseña cómo Freezer sigue teniendo un deseo intenso por matar a Goku, al punto de cambiar su plan sigiloso a uno más agresivo. Esto nos da a entender que, después de todo, Freezer aún se deja llevar por la venganza cuando tiene la oportunidad. Pero más adelante veremos cómo esto se vincula con la cúspide de su poder. A lo largo de la película, Freezer no actúa mucho, pero en varias escenas vuelve a mostrar su inteligencia en combate, adquirida a lo largo de Super. Por ejemplo, le dice a Paragus que haber entrenado con Broly fue casi inútil al tener un poder más bajo que su hijo, pero se da cuenta de que Broly se acostumbra poco a poco. Otro ejemplo es cuando recuerda el inmenso poder que un Saiyajin obtiene con el Super Saiyajin, y cómo la ira de perder a un ser amado es un gran detonante. Una mención honorífica al Oscar a Mejor Actor para Freezer. También sabe que Gogeta lo haría por lo que huye antes de pelear. Otro ejemplo de su inteligencia es cuando deja que Limo y Chilai se lleven a Broly para que lo ayuden a dominar su poder, y luego reclutarlo. Freezer entendió que, si tuviera un aliado poderoso, podría tener ventaja contra el inmenso poder de Goku y Vegeta trabajando juntos. En la saga de Moro, hay un capítulo extra con Freezer enterándose de la situación de la Tierra, pero decide no intervenir al mencionar que no hay beneficio en juntarse con criminales. Aquí, Kikono cuestiona si ellos no son criminales, lo que molesta a Freezer. Berry Blue contesta que lo que ellos hacen es conquistar planetas, eliminando a sus habitantes para luego vender el planeta a otras especies, lo cual, en resumen, son negocios. Esto nos permite entender mejor por qué Freezer logra engañar con facilidad. En los negocios, debes ser capaz de engañar a tu comprador para que compre lo que le ofreces, y Freezer lleva esto al máximo. Esta revelación también nos ayuda a comprender su motivación, seguir con su negocio para ganar poder e influencia. Incluso si esa visión es una mentira, refuerza a Freezer, pues considerar sus acciones como negocios, en lugar de crímenes, da mayor peso a su complejo de superioridad. Podríamos asumir que Freezer tiene una visión más retorcida del mundo de lo que creíamos. En resumen, ambas interpretaciones benefician al personaje.
La saga de Granola representa, para mí, la cúspide de la evolución de Freezer. Estoy seguro de que cuando regrese en la continuación de Super, será sin más evolución o desarrollo. En esta saga Freezer llega cuando Gas está en modo zombie, y de un golpe lo termina matando. Luego se acerca a Elec y menciona que llegó al ser llamado por él, quien tenía como plan hacer que Gas matara a Freezer y quedarse con su imperio. En ese momento, Freezer menciona que, al igual que hizo con los Saiyajins, lo usó para sus planes. También sabía que Elec era el más débil de los Geita, y lo mata, como si nada. Goku cuestiona cómo pudo acabar con Gas, y Vegeta menciona que este se había vuelto el ser más fuerte del universo. Aquí se revela algo interesante. Freezer no estaba en el universo, sino en una habitación del tiempo, donde entrenó por 10 años porque ya no podía seguir perdiendo contra los Saiyajins. Esto muestra su última evolución, Black Freezer, siendo tan poderoso que de un golpe dejó sufriendo de dolor a Goku y Vegeta. Pero, como obra divina de Akira, Freezer, el mismo sujeto que tenía un odio enorme a Goku, capaz de cambiar planes solo para acabar con él, decide perdonarlos, ya que su objetivo solo eran los Geeta. Así es como se termina de consolidar a un villano. Su poder iguala su complejo de superioridad, y ahora actúa estratégicamente. Si hubiera sido el Freezer de la saga Androide o la película de Broly, hubiera aprovechado para matar a Goku y Vegeta. Pero Freezer ya es mejor que eso. Cuando sea el momento de matar a Goku, actuará. No antes ni después. Antes de irse, recluta a los Vita restantes como buen empresario. Creo que quedó más que clara. Freezer es sin duda alguna el mejor villano de todo Dragon Ball. Lo tiene todo: motivos, personalidad, relación con los protagonistas, introducción y originalidad. Aún con algún que otro error, estos están justificados o no son tan grandes como para opacarlo frente a Baby. Freezer es el claro ejemplo de que un villano puede seguir evolucionando sin perder su personalidad o motivaciones. Las derrotas no son fracasos, sino aprendizajes. Toriyama demostró que sí era capaz de crear villanos tan buenos que podrían rivalizar con los grandes. Así que Freezer, felicidades. Disfruta esta segunda victoria ante los demás, sin duda te la ganaste. Bueno, hasta aquí llegó el video. Quiero agradecer a Ikerman, quien me ayudó con este guión. Si no están de acuerdo, pueden debatirlo con él. No olviden darle like, compartir y suscribirse para apoyar este contenido. Mando un saludo a los miembros del canal. Sin más nada que decir, adiós.